Hay vidas que parecen sacadas de un libro de ficción, pero estas historias son tan reales como sorprendentes. Desde el chico langosta con sus extremidades únicas que desafiaron la anatomía, hasta la niña de 4 patas que transformó una rareza médica en un acto fascinante, cada uno de estos fenómenos de circo rompió los límites de lo posible. Aquí no hablamos solo de curiosidades físicas, sino de almas resilientes que deslumbraron al mundo mientras enfrentaban desafíos inimaginables. ¿Sabías que Joseph Merrick, el hombre elefante, fue un talentoso constructor de maquetas? ¿O que Lionel, el hombre con cara de león, hablaba múltiples idiomas con fluidez? Estas figuras no solo provocaron asombro, sino que dejaron un legado que sigue inspirando. Prepárate para descubrir un mundo donde lo extraordinario es la norma. El chico langosta. ¿Qué se necesita para transformar una rareza genética en un espectáculo que captura la atención de miles? Grady Stiles Jr., conocido como el chico langosta, vivió esta experiencia. Nacido en 1937 con ectrodactilia, una rara condición que hace que las extremidades tomen la forma de garras, Stiles formó parte de una larga tradición familiar en los espectáculos de feria. Su padre, también afectado por esta condición, lo introdujo en el mundo circense desde temprana edad. Sin embargo, la vida de Grady no solo estuvo llena de aplausos y luces brillantes, sino también de una oscura realidad que marcó su existencia. Grady era una estrella en el escenario. El público lo veía maniobrar objetos con sus extremidades únicas, y muchos lo consideraban fascinante. Sin embargo, detrás de la cortina, su carácter violento y su abuso del alcohol lo convirtieron en una figura temida dentro de su círculo familiar. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando asesinó al prometido de su hija en 1978, un acto que lo llevó a ser condenado. Sorprendentemente, su condición física lo salvó de cumplir una pena en prisión. En lugar de eso, fue puesto bajo libertad condicional, un desenlace que intensificó la percepción pública de su figura. La ectrodactilia tiene una base genética y puede heredarse. En el caso de los Stiles, esta condición estaba presente en varios miembros de su familia, lo que llevó a la formación de La Familia Langosta, un espectáculo que asombraba a audiencias de todo Estados Unidos. Este linaje peculiar atrajo a investigadores y médicos interesados en entender las causas de esta condición, que hoy en día se asocia con mutaciones en genes específicos. A pesar de la notoriedad de Grady Stiles Jr., su historia nos recuerda que detrás de las apariencias extraordinarias puede esconderse una vida compleja y, a menudo, trágica. Su legado sigue vivo, no solo en los relatos circenses, sino también en el estudio médico de la ectrodactilia, un campo que continúa fascinando a la ciencia. La chica Bigfoot, de Ohio. ¿Puede la diferencia física ser el inicio de una vida de éxito y admiración? En el caso de Fannie Mills, conocida como la chica Bigfoot de Ohio, la respuesta es sí. Nacida en 1860 con una condición llamada enfermedad de Milroy, Fannie desarrolló pies de un tamaño colosal. Cada uno medía aproximadamente 48 centímetros de largo y su peso era sorprendente. Este contraste con su figura pequeña de 1,57 m atrajo la atención de promotores de ferias, quienes vieron en ella un fenómeno que el público no podría ignorar. Fannie comenzó a viajar por el circuito de espectáculos en 1885. Su personalidad cálida y su disposición para compartir su historia cautivaron a quienes la conocían. Uno de los momentos más curiosos de su carrera fue una oferta publicitaria realizada por sus promotores: $5,000 para cualquier hombre dispuesto a casarse con ella. Este acto, aunque polémico, aumentó aún más la fascinación por su figura. Un año después, Fannie conoció a William Brown, el hermano de su niñera, y los dos se enamoraron. Su matrimonio desafiaba los estándares sociales de la época, demostrando que el amor podía florecer incluso bajo las miradas críticas del público. Esta relación se convirtió en un símbolo de valentía y aceptación. Un dato sobre la enfermedad de Milroy es que se trata de una forma hereditaria del linfedema en la que el sistema linfático no funciona correctamente, lo que provoca acumulación de líquido en las extremidades. En el siglo XIX,
Este tipo de afecciones no solo eran vistas como fenómenos, sino que también despertaban un profundo interés médico. Los pies de Fanny llegaron a ser estudiados por científicos que buscaban comprender mejor su condición. Fanny Mills nos dejó un legado de determinación y autoaceptación, mostrando que incluso las diferencias más notables pueden convertirse en fuentes de fortaleza y éxito. El hombre de 3 piernas. Imagina crecer con una tercera pierna completamente funcional. Francesco Lentini, nacido en Sicilia en 1889, vivió exactamente esta realidad. Su tercera pierna era el resultado de un gemelo parásito que nunca se desarrolló por completo, otorgándole una anatomía única que fascinó al mundo entero. Desde muy pequeño, Lentini aprendió a usar su tercera pierna de forma asombrosa. Podía caminar, correr, saltar e incluso patear balones con ella, algo que lo convirtió en una figura emblemática en el mundo del espectáculo. A la edad de 8 años, Francesco emigró a los Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en una sensación en los circos de espectáculos secundarios. Su apodo, la maravilla de las 3 piernas, reflejaba no solo su condición física, sino también su habilidad para realizar acrobacias y actividades deportivas que desafiaban las expectativas del público. Lentini no solo sorprendía por su anatomía, su humor y carisma lo hicieron destacar aún más. Solía bromear sobre su condición diciendo, «Es mejor tener 3 piernas que ninguna». Lentini no solo tenía 3 piernas, sino también 16 dedos en total y 2 sistemas urinarios completamente funcionales. Esta complejidad anatómica intrigó a médicos y científicos de la época, quienes estudiaron su cuerpo para comprender mejor los casos de gemelos parásitos. Lentini, sin embargo, nunca permitió que lo trataran como un mero objeto de curiosidad científica, defendiendo siempre su dignidad como persona. Más allá de su carrera en los espectáculos, Lentini vivió una vida plena. Se casó y tuvo hijos, demostrando que su anatomía inusual no le impedía disfrutar de una existencia feliz y significativa. Su historia es un recordatorio de que las diferencias pueden ser no solo aceptadas, sino celebradas como una fuente de fortaleza y singularidad. El torso humano. ¿Qué harías si nacieras sin brazos ni piernas? Randian, conocido como el torso humano, demostró que incluso las limitaciones más extremas pueden ser superadas con ingenio y determinación. Nacido en 1871 en Guayana Británica, Randian padecía el síndrome de tetra amelia, una condición que impide el desarrollo de extremidades. A pesar de esto, su vida fue una muestra de resiliencia y talento inigualable. Randian aprendió desde muy joven a realizar tareas que parecían imposibles. Podía escribir, pintar e incluso liar cigarrillos utilizando únicamente su boca. Esta habilidad, junto con su capacidad para encender un cigarrillo con una cerilla, lo convirtió en una de las mayores atracciones del circo de P.T. Barnum. Su personalidad carismática y su habilidad para interactuar con el público añadieron un nivel de fascinación que iba más allá de su condición física. Randian hablaba con fluidez 4 idiomas: inglés, alemán, francés y holandés. Esta habilidad lo convirtió en un hombre muy respetado entre sus colegas y en una prueba viviente de que las limitaciones físicas no definen la inteligencia o el potencial de una persona. Además, Randian tenía una familia y era un esposo dedicado, lo que demostraba que su vida iba mucho más allá del escenario. Aunque su carrera lo llevó a la fama, Randian también era un símbolo de lucha y superación. Su legado inspira a millones, recordándonos que el espíritu humano tiene la capacidad de trascender incluso las barreras más desafiantes. Randian no solo era una estrella del espectáculo, sino también un testimonio viviente del poder de la determinación. Lionel, el hombre con cara de león. ¿Qué harías si nacieras con una apariencia que te asemejara a un león? Stefan Wiebrowski, conocido como Lionel, vivió exactamente esta experiencia. Nacido en 1891 en Polonia, Wiebrowski padecía hipertricosis, una rara condición que hacía que su cuerpo estuviera cubierto de una espesa capa de pelo. Su apariencia leonina lo llevó a los escenarios del circo Barnum and Bailey, donde se convirtió en una de las atracciones más queridas y reconocidas. Lionel no solo era famoso por su aspecto físico, sino también por su carácter amable y su inteligencia. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo polaco, alemán, inglés y francés,
lo que le permitía comunicarse fácilmente con audiencias de diferentes culturas. Su historia estaba rodeada de mitos, como la afirmación de que su madre había sido asustada por un león durante el embarazo, una narrativa que fascinaba a quienes lo veían en escena. Lionel no solo fue un fenómeno circense, sino también un talentoso orador y artista. Durante su tiempo libre, disfrutaba leyendo y participando en discusiones filosóficas, lo que desafiaba las percepciones superficiales sobre su apariencia. Además, Lionel siempre abogó por el respeto hacia las personas con condiciones físicas únicas, utilizando su fama para fomentar la aceptación y la empatía. La vida de Lionel es un ejemplo poderoso de cómo las diferencias físicas pueden convertirse en una fuente de fuerza e inspiración. Su legado sigue vivo como un recordatorio de que el verdadero valor de una persona reside en su carácter y contribuciones, no en su apariencia. La niña camella. En el mundo de los espectáculos circenses del siglo XIX, pocas figuras lograron capturar tanta atención como Ella Harper, conocida como la niña camella. Nacida en 1870 en Tennessee, Harper padecía una rara condición ortopédica llamada genu recurvatum. Esta afección hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, dándole una postura y forma de andar única que evocaban la imagen de un camello. Aunque muchos veían su condición como una discapacidad, Harper la convirtió en el centro de una carrera breve pero impactante en los espectáculos de feria. Desde muy joven, Harper aceptó su singularidad y aprendió a caminar utilizando tanto sus manos como sus pies, lo que impresionaba profundamente a quienes la veían. En 1886, Harper se unió al circo Nickel Plate de W. H. Harris, donde se promocionaba como el fenómeno más maravilloso de la naturaleza. Su gracia y agilidad al moverse asombraban al público, y su carisma personal hacía que las multitudes regresaran por más. Ella, Harper, a pesar de su éxito en el circo, tomó la audaz decisión de retirarse después de solo un año. Utilizó sus ganancias para financiar su educación y construir una vida alejada de los reflectores. En una época en la que muchas personas con condiciones físicas únicas eran explotadas indefinidamente en los espectáculos, Harper demostró un nivel de autodeterminación poco común. La historia de Ella Harper nos recuerda que las diferencias físicas no definen el destino de una persona. A través de su valentía y determinación, Harper no solo desafió las expectativas sociales de su tiempo, sino que también dejó un legado de inspiración para quienes enfrentan desafíos únicos en la vida. El general Tom Thumb. Charles Stratton, conocido mundialmente como el general Tom Thumb, es uno de los nombres más icónicos en la historia del circo. Nacido en 1838 en Connecticut, Stratton tenía una forma rara de enanismo que detuvo su crecimiento a una altura de solo 63 centímetros en su juventud. Fue descubierto por P.T. Barnum cuando tenía solo 5 años, momento en el que comenzó su transformación en una de las mayores estrellas del espectáculo del siglo XIX. Bajo la guía de Barnum, Stratton aprendió a actuar en el escenario con un encanto y carisma que lo hicieron irresistible para las audiencias. Imitaba a figuras históricas como Napoleón Bonaparte y cantaba canciones humorísticas que arrancaban carcajadas al público. A medida que crecía su popularidad, Stratton comenzó a viajar por todo el mundo, actuando ante la realeza europea y los presidentes de Estados Unidos. Un dato sobre el general Tom Thumb es que su boda con Lavinia Warren, otra figura circense con enanismo, fue considerada el evento social del año, en 1863. La ceremonia fue ampliamente cubierta por los medios de comunicación y asistieron miles de personas. Incluso el presidente Abraham Lincoln les envió un regalo de bodas. La vida de Charles Stratton no solo estuvo marcada por el éxito en el escenario, sino también por su habilidad para desafiar las percepciones de la época sobre las personas con enanismo. A través de su talento y determinación, Stratton demostró que la grandeza no depende del tamaño físico, sino de la magnitud del espíritu. El esqueleto viviente. Isaac W. Sprague, apodado el esqueleto viviente, dejó una impresión imborrable en la historia del circo. Nacido en 1841 en Massachusetts,
Sprague era un niño robusto y saludable hasta la adolescencia, cuando comenzó a perder peso drásticamente a pesar de mantener un apetito saludable. Los médicos de la época no podían explicar su condición, que lo dejó pesando poco más de 20 kilogramos en su adultez, lo que lo llevó a los escenarios circenses. Sprague debutó en los espectáculos bajo el ala de P.T. Barnum, quien lo presentó como una de sus principales atracciones. El público quedaba asombrado ante su figura extremadamente delgada, que parecía desafiar las leyes de la biología. A pesar de su apariencia frágil, Sprague era conocido por su fortaleza emocional y su determinación para cuidar de su familia. Los médicos modernos creen que pudo haber sufrido una forma grave de atrofia muscular o hipermetabolismo, una condición que no se entendía en su época. A pesar de las dificultades de su salud, se casó, tuvo hijos y logró mantener una vida relativamente estable. La historia de Isaac Sprague es un recordatorio de que incluso aquellos que enfrentan desafíos extremos pueden encontrar maneras de prosperar. Su valentía y determinación lo convirtieron en un símbolo de resiliencia y esperanza para muchos. Priscila, la niña mono. Nació en 1911 en Puerto Rico con hipertricosis, una condición que hace que el cuerpo esté cubierto de cabello en exceso. Desde temprana edad, su apariencia única llamó la atención y su padre decidió llevarla a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar respuestas médicas y mejores oportunidades para ella. En Nueva York, Priscila fue descubierta por un empresario de espectáculos, quien la ayudó a ingresar al circuito de ferias. Su rostro cubierto de pelo y su sonrisa tímida la convirtieron en una atracción popular. Sin embargo, la vida de Priscila no se limitó a los escenarios. Encontró el amor en Emmett Baggiano, un artista circense conocido como el hombre con piel de cocodrilo. Juntos formaron una pareja que desafió las normas sociales de la época. Priscila, a pesar de ser conocida principalmente por su apariencia, también era una talentosa pianista. Su habilidad musical impresionaba a quienes la conocían, añadiendo una nueva dimensión a su personalidad. La historia de Priscila es una prueba de que las diferencias físicas no definen a una persona. Su vida, llena de amor y talento, continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan aceptación y propósito en medio de la adversidad. Los gemelos siameses, Chang y Eng Bunker, nacidos en 1811 en Siam, actual Tailandia, son los gemelos siameses más famosos de la historia. Unidos por un cartílago en el pecho, compartían un hígado parcialmente fusionado, pero eran independientes en todos los demás aspectos de su anatomía. Descubiertos por un comerciante británico, su condición única los llevó al mundo del espectáculo, donde rápidamente se convirtieron en una sensación. Anunciados como los siameses originales, recorrieron Europa y Estados Unidos, maravillando al público con su sincronización y armonía. A pesar de ser considerados un fenómeno de feria, Chang y Eng demostraron ser astutos hombres de negocios. Administraban sus propias giras y amasaron una considerable fortuna. Más tarde en sus vidas, decidieron establecerse en Carolina del Norte, donde desafiaron las normas sociales de la época al casarse con las hermanas Adelaide y Sarah Yates. Entre ambos, tuvieron 21 hijos y lograron mantener un equilibrio sorprendente en sus vidas familiares, alternando entre sus hogares cada 3 días. Los gemelos lograron operar una plantación, y aunque vivieron en una época de profundas divisiones raciales en los Estados Unidos, se integraron en la sociedad como propietarios respetados. Su historia es una de resiliencia y adaptación, desafiando no solo las limitaciones físicas, sino también las expectativas sociales de su tiempo. Jojo, el chico con cara de perro. Fedor Shevtichu, conocido como Jojo, nació en 1868 en Rusia con hipertricosis, una condición que cubría su cuerpo de un vello espeso y oscuro. Apodado el chico con cara de perro, su apariencia inusual lo llevó al mundo de los espectáculos cuando fue descubierto por el legendario showman P.T. Barnum. Bajo su tutela, Jojo se convirtió en una estrella internacional, cautivando a las audiencias con su personalidad cálida y su habilidad para entretener. Más allá de su apariencia, Jojo era un hombre educado y carismático. Hablaba varios idiomas, incluyendo inglés, alemán y ruso, lo que le permitió conectarse con diversas audiencias en sus viajes.
Aunque Barnum promovió historias sensacionalistas sobre que Jojo había sido encontrado en los bosques de Rusia, la realidad era que Fedor provenía de una familia trabajadora que apoyaba su carrera. A pesar de su éxito en el espectáculo, Jojo abogaba por los derechos de las personas con discapacidades y condiciones únicas, utilizando su plataforma para inspirar empatía y aceptación. Su legado permanece como un ejemplo de cómo el talento y el carácter pueden superar cualquier prejuicio. Schlitzie el Pinhead. Nacido como Simon Metz en 1901, es una de las figuras más entrañables y recordadas del mundo circense. Afectado por microcefalia, una condición que afecta el desarrollo del cerebro y da lugar a características faciales únicas, Schlitzie destacó no solo por su apariencia, sino también por su carisma y alegría contagiosa. Era común verlo actuar con una sonrisa amplia, realizando pequeños trucos y deleitando al público con su actitud juguetona. Schlitzie fue una de las estrellas de la icónica película de culto Freaks, 1932, donde interpretó un papel que consolidó su lugar en la historia del espectáculo. Aunque su vida en los escenarios estuvo marcada por momentos de explotación, también fue querido y protegido por sus compañeros de trabajo, quienes lo consideraban una fuente de alegría en sus vidas. Schlitzie, debido a su condición, a menudo se le vestía con ropa femenina para facilitar el cuidado y el aseo, lo cual se convirtió en parte de su imagen icónica. Además, adoraba interactuar con las audiencias y tenía una capacidad innata para hacer reír y conectar con las personas, convirtiéndolo en una de las estrellas más queridas de su tiempo. Myrtle Corbin, la niña de 4 patas, nació en 1868 con una condición rara llamada dipygus, que le otorgó 2 pelvis y un par adicional de piernas. Aunque las piernas internas eran más pequeñas y no funcionales, su anatomía única la convirtió en una figura destacada en el mundo del espectáculo. Myrtle comenzó su carrera a los 13 años, siendo presentada como la niña de 4 patas en el circo Barnum and Bailey, donde fascinó a audiencias con su capacidad para mover sus piernas externas de forma independiente. A pesar de su condición, Myrtle vivió una vida extraordinaria. Se casó con James Clinton Bicknell y tuvo 5 hijos completamente saludables. Su historia fue un testimonio de resiliencia y normalidad, mostrando que las diferencias físicas no definían su capacidad para llevar una vida plena. Los médicos de su época estaban fascinados por su anatomía y realizaron varios estudios para comprender mejor su condición. A lo largo de su vida, Myrtle demostró ser una mujer fuerte y determinada que utilizó su singularidad como una ventaja en lugar de una desventaja. Ellie Bowen, el acróbata sin piernas. Nació en 1844 en Ohio con focomelia, una condición que hace que las extremidades no se desarrollen completamente. Aunque carecía de piernas, Bowen desarrolló una fuerza impresionante en la parte superior de su cuerpo, convirtiéndose en un acróbata legendario. Su habilidad para realizar complejas rutinas acrobáticas, montar caballos e incluso caminar sobre sus manos lo convirtió en una estrella en el circuito de espectáculos secundarios. Desde temprana edad, Ellie mostró determinación para superar sus limitaciones físicas. Se unió a un espectáculo de feria a los 13 años y rápidamente se ganó el apodo de el acróbata sin piernas. Su destreza y gracia desafiaron las expectativas del público, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en el espíritu. Un dato sobre Bowen es que su popularidad trascendió los espectáculos. Fue retratado en postales y anuncios publicitarios de la época, consolidando su lugar como una figura cultural influyente. Además, se casó y tuvo 4 hijos, llevando una vida familiar plena y feliz. Frances O'Connor, la maravilla sin brazos. Conocida como la maravilla sin brazos, nació en 1881 en Minnesota, sin extremidades superiores. Sin embargo, su condición no le impidió desarrollar una vida independiente y destacarse en los espectáculos de feria. Desde temprana edad, aprendió a utilizar sus pies con una habilidad sorprendente, realizando tareas cotidianas como escribir, coser e incluso disparar un rifle con precisión. Estas capacidades la convirtieron en una figura fascinante para el público. O'Connor fue una de las atracciones principales del circo Ringling Brothers, donde era presentada como la Venus de Milo viviente. Durante sus actuaciones,
Realizaba hazañas increíbles que demostraban su destreza, como servir té con elegancia y enhebrar agujas. Su porte y carisma en el escenario capturaban la atención de las audiencias, quienes quedaban asombradas por su habilidad para superar sus limitaciones. Frances no solo fue conocida por su talento físico, sino también por su intelecto y personalidad encantadora. Era una conversadora talentosa que disfrutaba compartiendo historias de su vida con quienes la rodeaban. Su ejemplo de resiliencia y determinación dejó una huella imborrable en el mundo de los espectáculos de feria. Joseph Merrick, el hombre elefante. Conocido como el hombre elefante, nació en 1862 en Leicester, Inglaterra. A una edad temprana, comenzó a desarrollar graves deformidades físicas debido a una rara condición conocida como síndrome de Proteus. Estas deformidades afectaron su cabeza, extremidades y piel, aislándolo de la sociedad y empujándolo hacia una vida de lucha constante. Desesperado por encontrar sustento, Merrick se unió a un espectáculo de feria, donde fue presentado como una curiosidad humana. Sin embargo, su vida cambió cuando conoció al Dr. Frederick Trebs, quien lo llevó al Hospital de Londres. Allí, Merrick encontró un refugio lejos del mundo de la explotación, donde pudo vivir sus últimos años con dignidad. Trebs descubrió que Merrick era un hombre sensible e inteligente, con un interés particular en la lectura y la poesía. Joseph Merrick, a pesar de sus dificultades físicas, logró construir una maqueta detallada de la iglesia de Mainz utilizando solo cartón y papel. Este proyecto, que requería paciencia y precisión, refleja su carácter resiliente y su talento creativo. Martin Joe Laurello, el búho humano. Nacido como Martin Emmerling en Alemania en 1886, tenía un talento único. Podía girar su cabeza 180 grados gracias a una columna vertebral increíblemente flexible. Esta habilidad excepcional lo convirtió en una figura destacada en los espectáculos circenses, donde era presentado como el búho humano. Laurello comenzó su carrera en Europa antes de unirse a los famosos circos estadounidenses Barnum and Bailey y Ripley's Believe It or Not. Su acto consistía en girar su cabeza mientras realizaba otras tareas, como escribir o conversar, algo que dejaba al público completamente fascinado. Esta destreza, que parecía desafiar las leyes de la anatomía, lo convirtió en una de las atracciones más populares de su tiempo. Martin Joe Laurello también era un ventrílocuo talentoso, lo que añadía otra capa de entretenimiento a sus presentaciones. Combinaba su habilidad para girar la cabeza con el uso de muñecos, creando un espectáculo único que cautivaba tanto a niños como a adultos. Annie Jones, la mujer barbuda. Nació en 1865 en Virginia y comenzó a desarrollar una barba espesa cuando era solo una niña. A los 9 meses de edad, su apariencia inusual llamó la atención del legendario P.T. Barnum, quien la convirtió en una de las atracciones principales de su circo. Apodada inicialmente la pequeña Esaú, Annie creció para convertirse en la mujer barbuda, una figura icónica de los espectáculos circenses. A lo largo de su carrera, Annie desafió las normas de género de la época al lucir su barba con orgullo mientras vestía elegantes trajes femeninos. Era conocida no solo por su apariencia, sino también por su inteligencia y elocuencia, lo que la convirtió en una defensora de la aceptación de las diferencias físicas. Annie Jones utilizó su fama para luchar contra la explotación de personas con condiciones físicas únicas en los espectáculos. Defendió la idea de que todos merecen respeto y dignidad, dejando un legado de empoderamiento que trascendió su tiempo en el escenario. Felix Werle, el hombre de piel elástica. Nacido en Alemania a finales del siglo XIX, tenía una condición rara conocida como síndrome de Ehlers-Danlos, que hacía que su piel fuera extremadamente elástica y flexible. Werle podía estirar la piel de su abdomen hasta 45 centímetros y realizar demostraciones como atar nudos con la piel de su rostro, dejando al público asombrado. Su habilidad inusual lo llevó a trabajar con el circo Barnum and Bailey, donde fue presentado como el hombre de piel elástica. Durante sus actuaciones, demostraba no solo su elasticidad, sino también su sentido del humor, lo que lo hacía aún más cautivador para las audiencias. En su tiempo libre, Félix utilizaba su elasticidad para crear esculturas temporales con su piel, una forma de arte efímero que sorprendía a quienes lo conocían detrás del escenario.
Este aspecto creativo añadió profundidad a su personalidad y lo convirtió en una figura verdaderamente única en el mundo del espectáculo. El hombre de la lengua más larga. En los espectáculos de finales del siglo XIX, uno de los fenómenos más comentados fue un hombre cuya lengua medía 23 centímetros. Su habilidad para utilizarla de maneras inusuales, como alcanzar objetos pequeños o realizar trucos de equilibrio, lo convirtió en una sensación instantánea en las ferias de curiosidades. A menudo, el hombre de la lengua más larga era comparado con reptiles como los camaleones, y su acto despertaba tanto fascinación como intriga científica. Aunque se desconoce su nombre exacto, su impacto en los espectáculos de la época fue significativo. Su lengua no solo era una atracción, sino también un caso de estudio para los médicos de la época, quienes intentaban comprender la anatomía detrás de su longitud extraordinaria. Su historia sigue siendo un ejemplo de cómo lo extraordinario puede captar la imaginación colectiva.